El cráter mexicano que esconde los misterios del fin del mundo es el cráter de Chicxulub, ubicado en la península de Yucatán. Este colosal impacto no solo marcó el fin del período Cretácico, sino que también desencadenó una catástrofe global que culminó en la extinción masiva de los dinosaurios y de casi las 3/4 partes de las especies de la Tierra, un evento que reescribió la historia de la vida en nuestro planeta. Su descubrimiento y estudio han sido clave para resolver uno de los mayores enigmas de la paleontología y la geología, revelando el asombroso poder de los fenómenos cósmicos y la fragilidad de la vida. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. Durante décadas, la desaparición repentina de los dinosaurios y de innumerables otras formas de vida hace 66 millones de años fue uno de los mayores misterios de la ciencia. Se habían propuesto teorías que iban desde cambios climáticos graduales, grandes erupciones volcánicas o incluso enfermedades, pero ninguna de ellas podía explicar la súbita y casi universal aniquilación que se observa en el registro fósil. El mundo era un lugar muy diferente al que conocemos hoy. Un clima más cálido y húmedo sostenía una biosfera vibrante, dominada por los dinosaurios en la tierra, los pterosaurios en el aire y los grandes reptiles marinos en los océanos. Sin embargo, en un instante geológico, este dominio terminó. El evento que marcó el fin de su reinado y el comienzo del nuestro fue, según la teoría más aceptada, un impacto cósmico. La idea de que una fuerza externa a la Tierra pudo haber causado tal devastación era, en su momento, radical. La mayoría de los científicos pensaban que los cambios en la historia de la vida eran el resultado de procesos lentos y graduales. Pero a finales de la década de 1970, un equipo de científicos liderado por el físico Luis Walter Álvarez y su hijo, el geólogo Walter Álvarez, hizo un descubrimiento que cambiaría la paleontología para siempre. Estudiando una capa de arcilla de apenas 1 centímetro de espesor en la localidad de Gubbio, Italia, que marcaba la transición entre el período Cretácico y el Terciario, ahora conocido como Paleógeno, encontraron una concentración anormalmente alta de iridio. Este metal es extremadamente raro en la corteza terrestre, pero se encuentra en abundancia en los asteroides y cometas. La capa de iridio, conocida como el límite KPG, Cretácico-Paleógeno, se encontró en todo el mundo, lo que sugería que un asteroide o cometa se había estrellado contra la Tierra, esparciendo este elemento por todo el planeta. La teoría del impacto nació, pero le faltaba la pieza más importante del rompecabezas: el cráter. La búsqueda del cráter de impacto se extendió por años. Los científicos sabían que el impacto debía haber sido masivo, creando un cráter de al menos 150 kilómetros de diámetro. La búsqueda llevó a los investigadores a examinar datos de anomalías geofísicas de todo el mundo. El geofísico mexicano Antonio Camargo Zanoguera, que trabajaba para la compañía petrolera Pemex en la década de 1970, había notado una enorme anomalía gravitatoria en la península de Yucatán. Las rocas subyacentes mostraban una extraña estructura casi circular, un anillo de cenotes o sumideros naturales que se extendía por el norte de la península. Los cenotes, formados por el colapso de la roca caliza sobre el borde del cráter, eran una pista fundamental de su existencia. No fue hasta principios de la década de 1990 que el geólogo estadounidense Glenn Penfield, que también trabajaba para Pemex, y su colega Alan Hildebrand relacionaron la anomalía geofísica con el impacto que Álvarez había propuesto. La confirmación de Chicxulub como el sitio del impacto fue un triunfo de la ciencia. Las perforaciones en la zona revelaron una capa de roca derretida y fragmentada, conocida como brecha de impacto, justo en el lugar y a la edad esperada de la colisión. El cráter, casi perfectamente circular, se extiende por unos 180 kilómetros de diámetro y tiene una profundidad de casi 1 kilómetro. Se estima que el objeto que lo creó era un asteroide o cometa de entre 10 y 15 kilómetros de diámetro. Viajando a una velocidad de decenas de miles de kilómetros por hora, el impacto fue una liberación de energía inimaginable, equivalente a la de miles de millones de bombas atómicas. Fue un evento de tal magnitud que es difícil de comprender. El instante del impacto fue una explosión apocalíptica. La energía liberada vaporizó instantáneamente el asteroide y la roca de la corteza terrestre en el punto del choque. Una enorme onda de choque se propagó a través de la Tierra, provocando terremotos de magnitud sin precedentes en todo el planeta. La eyección de material, que consistía en rocas vaporizadas, derretidas y fragmentadas, se elevó a la atmósfera y se dispersó por el mundo. Este material, que contenía cuarzo chocado, minerales que solo pueden formarse bajo presiones de impacto extremas, fue una prueba irrefutable del evento. La bola de fuego se expandió a una escala global, incendiando bosques y la vegetación a miles de kilómetros de distancia del impacto.
La península de Yucatán se encontraba bajo un mar poco profundo en el momento del impacto. La colisión evaporó el agua y una enorme cantidad de roca caliza, rica en sulfatos de azufre. Esta roca vaporizada, al dispersarse en la atmósfera, se condensó en lluvia ácida que cayó sobre los océanos, acidificándolos y diezmando la vida marina, especialmente los organismos con conchas de carbonato de calcio. La destrucción no se detuvo allí. El impacto generó un megatsunami, un muro de agua de varios cientos de metros de altura que arrasó las costas del Golfo de México y del Caribe, dejando evidencia de su paso en los depósitos geológicos de la región. El calor radiante de la bola de fuego fue tan intenso que encendió la vegetación a escala global, creando incendios forestales masivos que liberaron grandes cantidades de dióxido de carbono y hollín en la atmósfera. Estos incendios fueron un factor clave en la siguiente fase de la catástrofe. El verdadero mecanismo de la extinción no fue el impacto inicial en sí mismo, sino las consecuencias globales que se desarrollaron en las semanas, meses y años siguientes. La inmensa cantidad de polvo, hollín y aerosoles de azufre inyectados en la atmósfera fue el golpe de gracia. Esta nube oscura bloqueó la luz del sol, sumiendo al planeta en una oscuridad prolongada. Las temperaturas globales se desplomaron, creando un invierno de impacto que duró varios años. La fotosíntesis, la base de la cadena alimentaria, se detuvo por completo. Las plantas murieron, los herbívoros que dependían de ellas perecieron de hambre, y los carnívoros que se alimentaban de los herbívoros sufrieron el mismo destino. Dale like, suscríbete y comparte. Este invierno de impacto fue devastador para la vida en la Tierra. Los dinosaurios no aviares, al ser grandes y de sangre fría, con grandes necesidades de alimento y una lenta capacidad de adaptación, no pudieron sobrevivir en este nuevo entorno. La cadena alimentaria se derrumbó de abajo hacia arriba. Los grandes saurópodos y los feroces tiranosaurios se extinguieron. Sin embargo, no toda la vida pereció. Los pequeños mamíferos, las aves, los descendientes de los dinosaurios aviares, algunos reptiles, los insectos y las formas de vida que podían esconderse bajo tierra o vivir en ambientes acuáticos fueron los que lograron sobrevivir. Los cocodrilos y las tortugas, por ejemplo, pudieron sobrevivir al desacelerar su metabolismo y vivir de reservas de grasa, una estrategia imposible para los gigantes. Su capacidad para hibernar o estivar los salvó. Además del invierno de impacto, los sulfatos de azufre vaporizados se convirtieron en aerosoles de ácido sulfúrico en la atmósfera superior. Esta capa de ácido destruyó la capa de ozono, exponiendo a la superficie terrestre a la dañina radiación ultravioleta. Al final, la combinación de terremotos, tsunamis, incendios globales, lluvia ácida, oscurecimiento de los cielos y el consiguiente colapso del ecosistema llevó a la desaparición de las 2/3 partes de las especies de la Tierra. El cráter de Chicxulub, por lo tanto, no es solo una cicatriz en la Tierra, es un recordatorio tangible de la historia de nuestro planeta y del poder de los eventos cósmicos. Es el lugar donde los dinosaurios se extinguieron y los mamíferos, y en última instancia la humanidad, comenzaron a dominar la Tierra. Los misterios que esconde no son solo sobre el fin del mundo, sino también sobre el origen de nuestro propio linaje. El estudio del cráter de Chicxulub no terminó con su descubrimiento. Las nuevas tecnologías y la colaboración internacional han permitido a los científicos profundizar en los misterios de este cataclismo. En 2016, una expedición científica internacional perforó el cráter, recuperando un testigo de perforación que ha proporcionado información invaluable sobre la formación del cráter y las consecuencias del impacto. La perforación reveló que el impacto fue tan poderoso que el material del subsuelo profundo del cráter se elevó y se derrumbó en cuestión de minutos, formando un enorme anillo de pico en el centro del cráter. Este anillo, que ahora se encuentra a varios kilómetros bajo la superficie, es una ventana a la estructura de un cráter de impacto masivo. Las muestras de roca recuperadas han proporcionado una cronología detallada del evento. Los científicos han encontrado rastros de vida microscópica que regresó al cráter en los primeros años después del impacto, lo que demuestra la asombrosa resiliencia de la vida. También han encontrado evidencia de los procesos que llevaron al colapso de la estructura, lo que nos ayuda a entender cómo se forman los cráteres de impacto a gran escala. La investigación en curso del cráter de Chicxulub continúa revelando la increíble violencia del impacto y la velocidad con la que los ecosistemas terrestres se recuperaron, abriendo nuevas preguntas sobre la vida extrema y la capacidad de la Tierra para sanar. El cráter de Chicxulub es una cicatriz en la historia geológica de la Tierra, un recuerdo de un evento catastrófico que, paradójicamente, abrió la puerta a la explosión de la vida y la diversidad que caracteriza a nuestro mundo moderno. Su descubrimiento y el consiguiente estudio han sido un logro científico
científico monumental que ha cambiado nuestra comprensión del pasado, y a medida que la ciencia avanza, seguramente revelará más secretos sobre el impacto que cambió el mundo para siempre. El cráter mexicano que esconde los misterios del fin del mundo es, en realidad, el lugar donde nuestra propia historia como mamíferos comenzó. La investigación del cráter de Chicxulub presenta desafíos únicos, ya que la mayor parte de su estructura está enterrada bajo casi 1 kilómetro de sedimentos marinos. Este velo de piedra caliza ha protegido el cráter del paso del tiempo, preservando sus características, pero también ha dificultado enormemente su estudio. Para comprender la magnitud del impacto, los geólogos han tenido que emplear una combinación de técnicas sofisticadas, como la gravimetría y los estudios sísmicos. La gravimetría mide las variaciones en la fuerza de la gravedad en la región, revelando la densa estructura del cráter subyacente. Los estudios sísmicos, que utilizan ondas sonoras para mapear las formaciones rocosas, han permitido a los científicos crear un mapa tridimensional de la estructura enterrada, revelando el asombroso anillo de pico y la compleja cuenca del impacto. El cráter, que tiene un diámetro de aproximadamente 150 kilómetros, es una de las estructuras de impacto más grandes y mejor conservadas de la Tierra. Su tamaño colosal y la velocidad con la que se formó nos ofrecen una perspectiva única sobre los procesos geológicos que ocurren durante un evento tan violento. La perforación del cráter en 2016, un hito en la investigación de impactos, fue un desafío logístico y técnico sin precedentes. Los científicos tuvieron que perforar a través de las capas de roca caliza y sedimento a temperaturas y presiones extremas para llegar al núcleo del cráter. El testigo de perforación, una columna de roca extraída de las profundidades, es una cápsula del tiempo geológica. En él, los científicos han encontrado evidencia de la roca fundida que se formó al instante del impacto, y también la brecha, una roca compuesta por fragmentos angulares de otros tipos de roca, que se formó durante el colapso de la estructura. El estudio de estas rocas ha permitido a los investigadores reconstruir el orden de los eventos que siguieron al impacto, desde la vaporización de la roca hasta la eyección de material y el posterior colapso del anillo de pico. La evidencia de la rápida recuperación de la vida, incluso a nivel microscópico, en los primeros años después del impacto, subraya la tenacidad de la vida para encontrar una manera de prosperar incluso en los entornos más hostiles. Los científicos han identificado bacterias y otros microorganismos que colonizaron las rocas porosas del cráter, demostrando que la vida puede persistir en condiciones extremas y que los eventos catastróficos no necesariamente significan el fin absoluto. La historia de la Tierra está marcada por extinciones masivas, y la del límite Cretácico-Paleógeno, conocida como la extinción KPG, es la más reciente y la más estudiada. Aunque los científicos debaten las causas de otras extinciones, la evidencia de un impacto de asteroide en Chicxulub es abrumadora. Sin embargo, no fue solo el impacto lo que causó la extinción. El cráter mexicano nos enseña que el asteroide fue el desencadenante de una serie de eventos en cascada que alteraron el clima global de manera catastrófica. La liberación de una inmensa cantidad de polvo y sulfatos a la atmósfera no solo oscureció el cielo y bloqueó la luz del sol, sino que también creó un enfriamiento global drástico, conocido como el invierno de impacto. Además, los sulfatos se combinaron con el vapor de agua para formar aerosoles de ácido sulfúrico, que generaron una lluvia ácida global. Esta lluvia ácida destruyó la vegetación y acidificó los océanos, haciendo imposible la supervivencia de los organismos marinos con caparazones de carbonato de calcio. La investigación en el cráter de Chicxulub ha proporcionado una comprensión más profunda de este mecanismo de extinción. Las muestras de roca del cráter han revelado las altas concentraciones de sulfatos en las rocas del subsuelo que se vaporizaron en el impacto. Este descubrimiento ha ayudado a los científicos a cuantificar la cantidad de azufre liberado, lo que les ha permitido modelar con mayor precisión el impacto climático del evento. Paradójicamente, el asteroide no era excepcionalmente grande, pero su impacto en una región rica en azufre lo convirtió en un asesino eficiente. Si el asteroide hubiera impactado en el océano o en una región de basalto, las consecuencias climáticas podrían haber sido mucho menos severas, y los dinosaurios podrían haber sobrevivido. La ubicación del impacto fue un factor decisivo. El cráter de Chicxulub no es solo un recordatorio de un evento catastrófico en el pasado, sino también una ventana a cómo la Tierra funciona como un sistema complejo y conectado.
nos enseña que las interacciones entre los eventos cósmicos y los sistemas terrestres, como la geología y la atmósfera, pueden tener consecuencias catastróficas para la vida. El estudio de este cráter no solo nos ayuda a entender el pasado, sino que también nos prepara para el futuro, ya que el monitoreo de objetos cercanos a la Tierra es ahora una prioridad global. El cráter mexicano, con todos sus misterios y revelaciones, es un testamento al ciclo de muerte y renovación que ha dado forma a la historia de nuestro planeta. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.